¿Cómo están? Menos mal, ya tengo que apagar este aparato. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Listo, estamos listas ya aquí, ya está, ya empezamos el en vivo. Esperemos que se conecte nuestra compañerita. A ver, esperemos, organicemos esto. Listo. A ver, que ustedes saben que esto es tecnología. Y esta tecnología, ay, qué tan rico. Nos abruma a ratos. Muy bien, esperemos que se conecte Joana, que esté aquí con nosotras. Esperemos que se conecte. Ya, aquí está doña Joana. Listo. Muy bien. Hola. Entramos. Porque siempre se escucha súper duro. Ah, sí, me escuchaba súper duro yo. No, yo. Que siempre Ah. hablo duro y se escucha y siempre me dicen que se escucha súper duro. Ah, vea. Bueno, pues menos mal, ¿no? Que se escuche durito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy contenta de hablar hoy de este tema tan maravilloso. Vanessa, buenas noches. Ay, que siempre me gusta mucho. Sí, total. Bueno, igual, si quieres como redondeamos lo del otro día, o que estamos hablando pues como de la relación, empezamos a hablar de la relación primero con papá, que fue la vez pasada, ¿cierto? También dejamos como las cosas claras de la relación con papá, y hoy vamos a hablar de la relación con la mamá. Este tema es importante. Sí, total. Bueno, nosotros estamos haciendo una serie de en vivos mensuales a la primera semana de cada mes, desde el enfoque sistémico y fenomenológico de las constelaciones familiares. Bueno, digamos que desde mi experiencia en las constelaciones y desde tu experiencia desde la psicología de la mujer, poder pues como abordar estos temas comprendiendo diferentes análisis o diferentes como áreas o diferentes aproximaciones de estos temas, pues de mamá, de papá, de la sistémica, de la familia. Evidentemente hay muchas técnicas, evidentemente hay muchos métodos para que conozcamos como todo el trabajo familiar, porque hay muchos caminos, cada quien resuena y le hace sentido y puede trabajar y le llega la información de un camino o del otro y es supremamente válido, o sea, no hay absolutamente ningún impedimento ni negación con respecto a cómo a ti te llega la información, pero hemos experimentado lo que pasa desde la fenomenología, desde la parte de las constelaciones familiares, y hemos visto evidencias pues concretas del trabajo familiar. Total. Buenas noches a todas las personas que están llegando, muchas gracias por estar presentes y como tú lo dijiste, el en vivo anterior estuvimos iniciando en la serie de los en vivos de la familia con la figura y el rol del padre. Hoy queremos conversar un poco sobre ese rol de la madre y todas estas, digamos, relaciones, implicaciones y la importancia de que yo pueda observar y sanar y reconocer la relación, más que la relación, es el vínculo que yo tengo con esa mujer, mi primera mujer, que marca definitivamente pues como mi vida y mi nacimiento. Que es la mujer que nos da la vida. Entonces ya también, digamos que voy a retomar un poquito lo que dijimos el día con el papá, y es que así como nadie no tiene papá, pues nadie no tiene mamá. O sea, son necesarios los dos para el nacimiento de un ser humano, y eso será también parte de lo que tenemos que empezar como a organizar dentro de nosotros también, porque así, digamos que es más común, y lo dijimos el mes pasado, más común el tema del papá, ¿cierto? Como de no tiene papá o algo así, pero con la mamá también pasa, y la mamá también es muy juzgada,
¿cierto? Muy juzgada, por ejemplo, cuando abandona al bebé, cuando lo dan a adopción, cuando no lo puede cuidar, y es como que tuviera la obligación de cuidarlo. Eso también hace parte como del sistema, ¿cierto? El sistema, no el sistema de la familia, sino como el sistema social, que es el sistema patriarcal que cree o nos obliga a las mujeres a quedarnos entonces con los bebés, y la que no es una mala mujer o está faltando como a eso. Entonces hay una cosa maravillosa de las constelaciones que a mí me gusta mucho, y es como que la mamá que da la vida ya hizo su trabajo, ¿cierto? Como que nos quedamos criando de puras queridas. Pero, pero esta mamá que da la vida, de alguna manera ya hizo su trabajo, porque le dio a usted lo más importante en el mundo, que es la vida. Y uno de los conceptos que nosotros observamos desde el trabajo, bueno, en lo que estás diciendo se me vienen dos informaciones. Una es, uno de los conceptos es poder reconocer que mamá es exitosa por el hecho y la evidencia de haber llevado un embarazo a término concreto y con un resultado concreto. Entonces, mira, que es que desde ese punto de vista, muchas veces estamos en la dinámica. Yo hablo por mí, yo estuve y soy muy observadora. Estuve mucho en el lugar de ser la hija que juzgaba, la hija que señalaba, la hija que invalidaba, la hija que se creía mejor que su mamá porque tenía estudio, porque era educada, porque etcétera, etcétera. No. Mamá es exitosa. Yo me recuerdo que yo le pregunté a mi mamá en esos días, le dije, mami, ¿tú de qué te sientes exitosa? Y ella me decía, porque siempre me quedé en la casa organizando las cosas de la casa y fui como que era muy exitosa en las cosas del hogar. Y yo me ponía a observar y yo decía, pero es que ni siquiera solo eso, lograste el embarazo, lograste salir adelante, lograste tenernos con vida, eres súper buena administradora del dinero, haces súper buenos cálculos, los consejos que das, yo me sorprendo porque es como sin su estudio profesional, que no importa, sale con un montón de información, de sabiduría. Entonces yo observaba y me sentía muy contenta de ver todo ese éxito que ella es y que lo que le llega a las manos lo multiplica, lo abundante que es, con evidencia súper abundante. Entonces, como observar es lo primero, que el hecho de que mamá haya podido llevar a final término y nosotros hayamos podido nacer es nuestro primer éxito y el éxito de ella. Eso es lo primero. Y bueno, lo segundo que dijiste, se me pasó ya después de ese comentario, ya se me vendrá en el camino, pero bueno, un poquito es como observar eso. Muy bueno, por eso también reivindica este asunto de ser mamá y de estar en la casa, ¿cierto? Porque tienes razón. Eso. Ya me acuerdo. Somos muchas las que juzgamos y las mujeres que son juzgadas como no exitosas, porque como el mundo cambió, antes era una mamá exitosa o una mujer exitosa si tenía un hogar perfecto. Ahí sí era exitosa, ya no es tan así. Y sin embargo no quiere decir que nuestras mamás que tuvieron vidas diferentes a nosotros no sean exitosas. Me parece súper bacano eso. Y lo otro, ya me acuerdo del otro que quería decir, era el peso del juicio, del reproche en cualquiera de las situaciones. Es decir, lo que estás diciendo, o la mamá que decide y elige ser mamá, ahora menos porque ahora casi que es como, no, me quiero quedar en la casa siendo mamá de mis hijos y está bien. Pero el juicio de tener que responder en todos los aspectos de la vida, lo profesional, lo familiar, los hijos, el esposo, y que tiene que hacerlo pues como de manera perfecta. Entonces es un poco, y tú lo decías en un post que vi en tu página, que era como la mamá perfecta. Entonces la mamá perfecta, y ahí viene la otra parte que es como todas las proyecciones que tiene mamá de su niña herida también. Entonces, un poco es, esto es verdad, y la mamá siente en el juicio de ser esa mamá perfecta, pero cómo observar que esa mamá fue una niña en su momento y que también es una niña herida y que también hay unas proyecciones que está haciendo con respecto a sus hijos. Entonces, todo este peso y toda esta historia está en esta imagen de mamá que de alguna manera la vemos como perfecta. A veces, o sea, lo que quiero decir es poner los dos lados, en que a veces se ve perfecta y se le enjuicia porque tiene que ser perfecta, pero quienes no la vemos o no la veíamos perfecta, poder sentir esa perfección de que es suficiente con lo que hizo para tomar la vida y para pasarnos la vida. No sé si se me hago entender en estas dos puntos, en estas dos visiones. Yo pienso que igual ese cuento de tomar la vida y ese asunto lo vamos a ir como explicando, porque sí es como muy importante. Digamos que lo que queda ahí también es
lo que estás diciendo como el tema de la presión social de la mamá. Hablamos hace un mes del papá, y el papá que se va, no pasa nada. Nadie lo juzga como mal papá, ni su familia, ni sus amigos, porque un papá que abandona a sus hijos, los amigos le siguen hablando, le siguen dando trabajo, no hay ningún problema con eso. En cambio, una mamá que abandona a su hijo, entre comillas, así lo ven en adopción, es un peso que se carga todo el tiempo de no poder contar que abandoné a mis hijos, porque eso es una cosa como lo peor de lo peor. Y es poder comprender, a mí me parece muy interesante, porque las constelaciones lo ponen al mismo nivel, ¿entiendes? Al mismo nivel, el mismo nivel de responsabilidad y el mismo nivel de no culpa, entre comillas, si solamente y abandono, ¿cierto? Entonces, porque poder también comenzar a cambiar esa perspectiva de este juez implacable que somos con los hijos, con nuestra mamá, pero este juez amañado que somos con nuestro papá, ¿cierto? Es como, bueno, el papá no importa. Y por ahí dice el cuento, pues, que la mamá es una y el papá es cualquier hijo de tantas. Cualquiera. Exacto, no funciona, porque también sigue siendo un peso muy grande para las mamás. Y la mamá, lo que estamos diciendo, con solo dar la vida, ya usted está como hijo eternamente agradecido y no hay con qué pagar ese regalo. Solo con eso, ya, nada que hacer. Entonces también como estar muy tranquilas como mujeres en ese sentido, porque también cuando digamos que este asunto de la falta de maternidad, pues es un cuento de empoderamiento de las mujeres, pero también una abierta de los ojos de que es que la que se queda con el hijo soy yo, la que se encarta con el hijo soy yo. Entonces a mí es la que se me daña la vida, entre comillas, la que tiene que cambiar por completo su vida es la mujer, y he visto muchos posts en estos días como de que si un hombre no puede, de que si el papá no puede, la mamá siempre tiene que poder. Y es parte de la presión que está en las mamás, ¿me entendés? Y es también verla, visibilizarla, porque de nada sirve que sabemos las superfeministas cuando no somos capaces de ver lo que pasa con nuestras mamás. Entonces, claro, la mamá tiene una carga grandísima. Y como digo, siento que las constelaciones la igualan en el sentido de que lo que tiene que hacer es dar la vida. El resto que hacen es de puro queridas. Quería preguntarte si pasa algo con tu internet porque está como quedándose quieto, no sé, veo yo que se queda como, ahí ya mejora, bueno, como que te vas y te pierdes un poquito cuando hablas muy rápido. Yo siento cuando tú hablas también a rato se queda dando la vuelta. Bueno, entonces que nos cuentes. Bueno, en lo que estás diciendo hay una cosa que también he observado en las consultas. Últimamente he observado mucho porque han llegado varias consultantes con el tema de precisamente relación con mamá. Y es que relación con mamá, es que porque mi mamá me abandonó, porque mi mamá no me reconoció, porque mi mamá no es que me abandonara físicamente, sino como lo decíamos con el padre, estaba en carne y hueso en la casa, pero realmente era más cariñosa con mis hermanos, por ejemplo, o estaba más pendiente de mi papá, o que tengo algunos casos de eso, que es como el abuso del papá, donde mamá simplemente se hizo a un lado y como que no, como que responda, dejó a que sus hijas tomaran ese lugar y se sintieron no respaldadas ni valoradas, digamos, ni reconocidas por su madre. Entonces entender desde lo que tú estás diciendo, el juicio de que mamá debe ser implacable, pero entender que es que lo que hay detrás de mamá es todo un sistema, es toda una historia transgeneracional, intergeneracional, que esta información viene y que la actitud y el resultado de lo que ella también da como mamá es el resultado de lo que ella también en algún momento recibe. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no sabe, lo que no conoce, y puede que lo dé desde el enojo de no lo voy a hacer igual que mi padre o mi madre, y yo sí voy a estar presente y yo sí voy a responder por mis hijos y no los voy a abandonar como me dieron, aunque eso no quiere decir que la dinámica o la implicación que yo tenga esté sana, porque lo estoy haciendo desde el enojo, no desde la comprensión, no desde la compasión, no desde, digamos, el reconocimiento de la historia. Pero parte de esa implacabilidad de la mujer y de la comprensión de lo que pasa detrás de mamá en su historia, por eso volvemos a hablar de esas heridas de la niña también, o sea, de las heridas que ella tiene,
y comprenderla y verla a ella, porque se nos olvida mucho que ella también fue niña, o sea, y el juicio es el juicio de la mamá adulta que tenía que actuar de X manera o Y manera, y como usted no me dio lo que yo necesitaba, yo sí me lo doy, y yo le voy a enseñar incluso a ser mujer, que es que ese es el otro tema, y esa es otra de las frases que escucho todo el tiempo mucho, y la dificultad para quedar en embarazo, para tener un matrimonio, para estar todas esas evidencias de la problemática que hay, digamos, en nuestras vidas actuales, nosotras como mujeres ahora, es observar, o sea, la invitación a que observemos cuántas veces nosotros inconscientemente hemos querido enseñarle a esa mamá cómo ser mujer y realmente no está ocurriendo con nosotros en nuestra vida con evidencias concretas los resultados que quisiéramos o que le exigíamos a ella en su momento con su matrimonio, con sus hijos y con la relación conmigo. Otra manera de leer qué pasa con mi relación con mamá es qué pasa conmigo y mis hijos, porque los hijos míos, que tú en eso tú eres ya pues supremamente experta, que es como cuál es la proyección que yo hago de esa falta o de esa compañía o de esa lectura o de ese juicio que yo tengo con respecto a mi mamá, cómo me leen a mí mis hijos, qué información me están entregando a mí, realmente el lugar que yo tengo como mamá está siendo respetado y observado por ellos, realmente yo, porque también han llegado muchas mamás que es como, es que yo me esfuerzo porque ellos me respetan, pero es que no me respetan y no me ven, y mi primera pregunta es, ¿cómo está tu mamá en tu corazón? ¿Cómo está tu mamá en tu corazón? Porque cuando yo tengo esto aquí, automáticamente, sin ningún esfuerzo, tiene que haber una resonancia en esos hijos para el tema del lugar. Lo último que quería decir, porque yo sé que de ahí me vas a hacer una réplica que va a ser súper importante, fue lo del tema del papá, que decía que papá se iba, yo elijo un hombre, y entonces la mamá tiene que poder, porque entonces este hombre se va y etcétera, etcétera. La pregunta es, cuando somos mujeres y cuando somos mamás, ese hombre que yo elijo, es que yo le coarto las alas y yo realmente le doy el lugar del hombre y del papá para que me acompañe, o soy yo quien creo que elijo, que soy superwoman, como lo hemos hablado muchas veces, donde no importa el hombre, yo solamente quería la concepción y ser mamá a costa de lo que sea, y el hombre se va, y se hizo la profecía autorrealizable. No importa, yo puedo quedar en embarazo, aunque yo lo críe sola, porque también tengo consultantes que es como, es que ya se sorprenden de que era lo que decía, no, es que yo por encima de lo que sea voy a ser mamá, así el hombre se vaya, no importa. Yo soy corresponsable de ese hombre papá, de ese tipo hombre papá que también está a mi lado en la construcción de la pareja, de la familia o del rol de padres. Ahora sí, te dejo contar la réplica. No, está perfecto, está perfecto. Yo siento que es poder comenzar a organizar el asunto de la relación con mamá, y también como lo que hemos visto las dos como en consulta. Siento que también he visto, para mí lo más común es lo que acabas de decir, lo que hiciste ahorita, y es el asunto de que ahora, como la vida cambió, lo que estamos diciendo, somos mujeres profesionales con una vida completamente diferente a nuestras mamás, y entonces nos creemos superiores, y la fuerza que eso quita, ¿me entiendes? Porque eso también quiero que lo hables, porque nos creemos súper fuertes, súper inteligentes, súper exitosas, como decíamos ahorita, porque yo hice una carrera y mi mamá no, o por lo que sea, pero en realidad cuando yo veo a mi mamá menos que yo, lo que estoy haciendo es quitándome toda la fuerza a mí. Femenina, sí. Todo, ¿ok? Porque la fuerza femenina me viene de ahí, ¿cierto? Toda mi capacidad para ser mujer, para tener pareja, igual que con el papá, por eso dijimos el 50-50. Yo estaba hablando de los hijos, ¿cierto? Como que yo puedo ver en los hijos como la réplica de lo que pasa con mi mamá, pero también la puedo ver en mi trabajo, la puedo ver en la relación con las mujeres, la puedo ver en la relación con mi pareja, la puedo ver en el lugar que yo ocupo cuando consigo una pareja. Entonces, como que muchas cosas, o la gran mayoría de cosas, desde la psicología y desde las constelaciones, cualquier cosa que no funcione en su vida, mire para atrás. Papá o mamá, todo viene de ahí. Y cuando yo comienzo a hacer un papel que no me corresponde, pues me toca sacar demasiada fuerza porque es un lugar que no me corresponde. Tengo que encajar a la fuerza. Y la idea es que yo en el lugar que tengo, pues simplemente encajo, y desde ahí puedo vivir mi vida de una manera mucho más tranquila y más consciente. Entonces, este asunto de papá y mamá
y lo hemos dicho de mil maneras, desde las constelaciones tiene que ver con como con todo, como se organiza el sistema, desde la psicología es porque ahí es donde nos crían, porque ahí es donde nos meten toda la información los primeros 7 años, y después de ahí con esas gafas que me crearon, yo veo el mundo. Entonces cualquier cosa que no funcione en mi vida, hay que volver ahí, papá y mamá, ¿cierto? Y el asunto es, las constelaciones hablan de cosas que son muy claras, y eso lo hemos estado hablando aquí. Una de ellas es, yo jamás voy a estar por encima de mi mamá. Yo no soy más que ella, ni más inteligente, ni mejor, ni más exitosa, ni al contrario, yo nunca soy más grande, que es un concepto de constelaciones. Yo soy la pequeña, siempre soy la pequeña al lado de mi mamá. Y yo siento que eso nos cuesta mucho, o eso es lo que yo veo como en las consultas. Sí, incluso también lo viví yo, ¿cierto? Porque yo soy de las que tú lo sabes, literalmente, cuando era chiquita, y es una cosa que es increíble. Es bonito, sí. Las realidades que uno, o los encárcelos que uno le mete cuando es chiquito. Yo soy de las que digo, yo le voy a enseñar cómo ser mamá, ¿cierto? Tremendo. Todos los problemas que me trae esa vaina. Pues poder reconocer que ella es mi mamá, que ella es la que es, que hizo lo que podía, fue un proceso súper largo, pero muy enriquecedor. Porque lo primero fue darme cuenta de en qué lugar estaba y como darme la cachetada de paz, de esa boba que ella es más grande que usted. Por eso me parece muy bacano, lo hemos hablado muchas veces, que las constelaciones son muy lógicas. Y es como, ella llegó primero que usted. Le lleva 30 años en este mundo. ¿Quién es usted, maldinga pulga? Va a venir a decir que usted es mejor mamá o que le va a enseñar qué. Entonces fue para mí un choque, obviamente, un choque súper duro. Pero fue también como que mi mente es muy lógica. Entonces era como, no había cómo refutar esa lógica. Ella llegó primero a este planeta, me lleva 30 años de experiencia mínimo. 15 años de experiencia, lo que sea que tenga mi mamá cuando me tuvo. Y ella fue la que también como primero ese cuento de la lógica y segundo el asunto del agradecimiento. Porque aunque yo pensé toda mi vida que mi mamá no me quería, cuando yo me devuelvo a mi nacimiento, es ella la que elige tenerme. Y eso fue para mí también como abrir los ojos de qué estás pensando, pues como cuál fue mi verdad toda la vida de que no me quería, cuando en realidad era como, ella fue la que luchó por mí, lo que tú decías, llevó a término el embarazo, logró un embarazo perfecto, una vida, y aquí voy, ¿cierto? Entonces también es como tener esa humildad de poder hacernos las pequeñas, que siento que nos cuesta. Espérame antes de que le contestemos a ella para yo replicarte una cosita porque aquí nos vamos yendo por otro ladito y es lo que estás diciendo. Mira, lo hablamos con lo de papá esta semana, hace como 2 semanas lo hablé en un live y es algo que nosotros, las personas que hemos participado en las constelaciones sabemos que de esto hablamos mucho, pero parece muy obvio, pero no lo es. Y es como el hecho de que mamá no me haya querido como yo quería que me quisiera y me demostrara su amor, no significa que no me quiera ni me ame. Eso no significa eso. Y esta semana estaba trabajando con alguien que está trabajando su relación de mamá y me decía eso y me decía, es verdad, o sea, yo nunca ya le he reconocido su rol de mamá y me doy cuenta que sí me tuvo, renunció al empleo para quedarse conmigo, tal cosa, no me regaló, no me dejó de mi abuela, o sea, me empezó a enumerar un montón de cosas, pero solo por el hecho de que no me lo demostró como yo quería que me lo demostrara, yo lo califico y me voy en la vida con ese guión de mamá no me quiere, o mamá no me quiso, o mamá no me reconoció, o es que yo siento que no me veo igual que con mis hermanos o que mis hermanas. Entonces, es muy importante comprender ya esa parte, es la adulta que comprende un poco sin querer decir y sin negar que hay una herida, que hay una niña que le dolió, que la niña necesita hacerse cargo de sus heridas infantiles. Claro que sí, eso no lo podemos dejar de reconocer ni de desconocer. Pero es importante también comprender y aceptar y reconocer, hey, ven, con hechos y evidencia yo puedo enumerar cosas donde ella me demostró que me amaba, que no era como yo quería que me lo demostrara, es una cosa diferente. Kate, que por aquí nos dice. Si a mí me pasó que mucho tiempo me creí el cuento de que yo era la mamá de la casa
y que era la que debía supervisar el crecimiento de mis hermanos. Eso es claro, porque puede ser que yo me empelicule, como me pasó a mí, yo me empelicule, pero también puede ser que el sistema me ponga en ese lugar o me ponga ahí por lealtades y eso. Explícanos un poquito más eso, porque hay mucha gente que sí la chutan como, no, usted es la que... A ver, lo que pasa es que lo hablábamos con el papá la otra vez y era que un lugar no se ocupa por otro si el lugar no está vacío. Es decir, no pueden estar dos miembros o dos roles del sistema familiar ocupando el mismo lugar, no, porque el espacio ese espacio está vacío y desde la física y desde la física cuántica, un elemento, una partícula está solamente en un espacio, no hay más partículas en ese espacio. Entonces, si el lugar está vacío, algo pasa también en el rol, que el lugar estaba vacío y yo caí ahí, o el sistema me envió, o yo me identifiqué desde el amor ciego, inclusive, desde la lealtad y desde querer hacer lo mejor por mis hermanos y ayudarle a mi mamá y a mi papá. O sea, no lo estamos diciendo que es consciente, con mala intención, no, desde el amor completamente es como, no, yo quiero ayudar, y poco a poco yo me voy ubicando en ese lugar donde era el lugar de mamá, por ayudar. Resulta que de ahí para allá se abren todas las dinámicas posibles. Entonces se abren todas las dinámicas, como los casos que he visto que los hermanos ven la figura más de mamá a su hermana mayor que a su propia mamá. No hay tanto conflicto con la hermana, más es con la mamá. Y ven esa referencia y muchos me dicen, no, es que para mí mi mamá es mi hermana mayor. Pues no, no es así la historia, pero bueno. Otra dinámica es el conflicto entre hermanos, porque es que fue lo que me pasó a mí con mi hermana, que era como, pero esta que puede, cree que usted no es mi mamá, o sea, a mí no me manda, es que usted, y tiene toda la razón, o sea, ella puso un límite y me dijo, pues como, hey, no bajes esa nube, que ese no es su lugar, toda la razón. Entonces, pues, pasa esa dinámica. Pasa la dinámica que es súper común entre nosotras las mujeres, que llegamos a la relación de pareja paradas en el lugar de mamá. Literal, es que ya fuimos mamá en la familia de origen. No, súper facilito llegar a la relación de pareja, buscarnos un hombre que está parado en el lugar del hijo, y yo le digo cómo hacer, venga por acá, venga por allí, le cargo, le calculo, le sumo, le resto, coja ese trabajo, hay que hacer eso, todo el tiempo le digo, le compro, le hago, lo mantengo, en fin, todo. Ahí es el lugar de mamá que sigo ocupando, o sea, sigo en ese rol de mamá. Otra de las dinámicas es que entonces la mamá, también tengo en consulta eso, que son como las hijas que ocuparon muchos años ese lugar de mamá, casi que no quisieron ya tener su propia familia, fue como, no quiero ya más hijos, ya crié 10 hijos, o sea, 10 hermanos que no eran mis hijos, y ya no quisieron pues como seguir ya con sus propios hijos. Entonces dinámicas son muchas y esas son las implicaciones de estar en ese lugar de mamá. Claro, claro. Además, y otra cosa que antes de que sigamos, el cuento de la hermana mayor es mi mamá o de la abuela es mi mamá. Ay, sí, esa también se da mucho. Súper común, ¿cierto? Esta mamá que abandona por cualquier razón, porque es que a veces la razón son miles de razones, y cría a esta abuela. Entonces, así como dijimos en el papá, y tú lo acabas de decir, ese lugar del papá es del papá. El lugar de la mamá es de la mamá y nadie más lo puede ocupar. Que es que mi mamá me crió, perfecto. Mi abuela me crió, está perfecto. Pero su abuela es su abuela no es su mamá. Incluso en los paisas, en nosotros, es muy común que muchos le digan a la abuela mamá. Mamá. Y yo siento que ahí hay una cosa súper tesa porque es muy común. Pues y no quiere decir que lo común sea normal o sea bueno, ok. La abuela es la abuela, la mamá es la mamá. O sea, a Dios lo que es de a Dios, al César lo que es de César. A cada quien hay que llamarlo como es, porque es muy diferente el cuento del papá con el papá, pero con la mamá sí es muy común, muy común. Y evidentemente digamos en la dinámica del movimiento fenomenológico en el ejercicio, literal, ¿qué significa eso? No ver a mamá, o sea, no la veo, por más que yo mencione, es que mi mamá es mi mamá, no la veo, o sea, no la reconozco, no reconozco el lugar que tiene en mi vida como la mujer que me ha dado la vida. A veces hay dinámicas duras o digamos, situaciones problemáticas difíciles donde la imagen de solución se da cuando yo llego hasta la abuela y digamos me conecto a la vida, para cambiar un poquito la palabra tomo la vida, sino vuelvo y me conecto a la vida cuando puedo ir más atrás de donde le viene la vida a mi madre, que es mi abuela, mi bisabuela, y hay una importante significación con mi abuela para entender todo lo que me viene de ahí. Hay imágenes de solución
dependiendo de la situación con la persona, que se generan en la reconexión con la abuela. Sin embargo, definitivamente, cuando yo no veo a mi mamá como la mujer que me dio la vida y desde la honra y desde la admiración de lo que esa mujer hizo o le faltó por hacer, es esa dificultad para verla. Entonces, cuando yo tengo esa dificultad para ver a mi triángulo perfecto, que es mi padre, mi madre y yo, o sea, hablamos de padre, madre y yo, entonces yo me voy en la vida con el guión de no veo o no me ven y busco esa réplica en las parejas, o en los jefes o en las jefes, de que me vean o verlos. O sea, toda esa falta de yo sentir que hubo ese reconocimiento o esa mirada, yo la replico en otros sistemas. Acuérdense que hemos hablado mucho que las constelaciones son fenomenológicas y sistémicas y que aplican en los diferentes sistemas laborales, sociales. Aquí en los procesos de migración es súper importante y fundamental entender esa madre. Y podemos recordar un poquito lo que dijimos desde el comentario con el padre, que era madre patria. O sea, mamá representa también a la madre patria en los procesos de inmigración, que yo pueda entrar en paz y que me ha ayudado enormemente para hacer el proceso de inmigración, reconocer que yo vengo de una tierra que es mi patria y es mi madre, esa representa mi idioma, mi lengua materna. Entonces esa es mamá, y que ya salgo del país al mundo. Recuerden que habíamos hablado que padre representa todo lo que es el mundo, todo lo que es la conexión con lo externo, y ya estoy en este país donde yo siento el respaldo, en mi caso pues Canadá, donde yo siento el respaldo, donde yo tengo un lugar en la medida en que yo reconozco el triángulo perfecto de mamá, papá e hija y digamos las réplicas que hay en los demás sistemas, sistema laboral y sistema social. Ok, Kate dice que no sé si lo van a tocar, pero que ha trabajado un poco conmigo en la terapia, pero quisiera escuchar desde las constelaciones esa figura de madrastra. Mi papá casi que nos obligaba a ver a su esposa como nuestra mamá. Dale. Lo que pasa es que, Kate, en ese lugar o en esa situación es muy, muy importante el principio del orden, de la jerarquía y del orden de la pertenencia. Entonces, el reconocimiento de que hay un orden. Tenemos un conflicto con esa madrastra cuando en el sistema no se le ha reconocido a la mamá, que fue la primera mujer, cuando papá no ha reconocido a su primera esposa, que es su primera pareja, si fue su primera pareja, por ejemplo, que fue tu mamá. Cuando eso está en orden en él, cuando eso está en orden en la mamá, cuando eso está en orden en el sistema, la mujer que llega no genera un conflicto. Entonces, entendemos que esa mujer hace parte de cumplir un rol femenino, un rol de mamá, pero no es mi mamá. A veces no hay conflicto, y tengo compañeros, incluso cuando hicimos la formación, que son adoptados y que sentían súper poderoso y súper fuerte la relación con su mamá biológica y con su mamá de adopción, y sentían casi que la fuerza de las dos mamás. Entonces, hay que entender mucho cómo el sistema, o sea, el lugar que hay en ese sistema, cuando no se respeta un orden y se nos quiere imponer un orden, entonces se enoja el sistema, porque evidentemente ese no es el orden. Si hay orden, si hay jerarquía y si hay reconocimiento, el amor tendría que fluir, y la evidencia es el orden, la evidencia es el respeto por el miembro del sistema que ocupa ese lugar en el espacio del sistema. Eso pasa mucho también en las partes organizacionales, o sea, en el sistema organizacional, las empresas, quién llegó primero, quién llegó después, entonces se cambian a la jefe, entonces con esta no, entonces con esta así, con esta así, con esta. Entonces hay un conjunto de conflictos que se observan, o de enojos que se observan, o que no sientes una réplica, es que yo no siento que ella como que sea mi jefe, o que realmente yo tenga resonancia en eso. Hay que observar mucho, digamos, esas dinámicas de reconocimiento, de orden, y de que se haya dado realmente como ese respeto y esa honra a los diferentes miembros del sistema, pues en este caso, en el ejemplo que estoy dando, organizacional. Y que ahora es muy común, porque como ahora son tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. ¿Cierto? Total, sí. Entonces, sí. Eso es un tip muy importante, porque ¿qué es lo que quiere decir eso? Que simplemente es poner a todo el mundo en su lugar. Si yo tengo hijos de 3 papás, pues cada uno es hijo de 3 papás. Es diferente el tema del nombre, porque entonces uno diría como, es que me obligan a llamarla mamá. Es que no hay ningún problema en que la llame mamá, cuando usted tiene claro, y todo el sistema tiene claro, que su mamá es otra. Así de sencillo. Lo que habrá que también velar es porque todo el mundo la vea, ¿cierto? Mi mamá existe.
Porque eso también, y como yo siento que también hemos tenido pacientes como con ese dolor de la negación de su mamá, que la abuela dice como, no, es que su mamá no lo quiere, es que su mamá lo botó, es que su mamá lo dejó aquí, no tiene mamá, su mamá yo. Eso es lo que no puede pasar, ¿me entiendes? Hay que reconocer, vuelvo y digo, es que es tan lógico, tan simple, que se siente pendejo. Hombre, si la mamá es una, ¿por qué le van a decir que es otra? Su mamá se llama Pepita Pérez. Ah, ¿que dónde está? Yo no sé. Su mamá lo dejó aquí, pero su mamá se llama Pepita Pérez. Eso con los niños adoptados es un ejemplo súper bueno porque la mayoría de gente sabe que un niño adoptado tiene que saber que es adoptado. Tiene que saber que su mamá y su papá biológico fueron otros. Pues exactamente igual pasa en las familias. Cuando entonces yo como mamá me fui, pero mi hijo quedó con la abuela, pues la mamá está ahí, él tiene una mamá y esa mamá tiene que tener un lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de la mamá, porque no está pidiendo otro, ¿cierto? Entonces es solamente como poner el muñequito, literal, en cada parte, y suena muy fácil, pero es pues como sí, eso es lo que te hace, suena tan fácil, pero realmente no es tan evidente. Lo más teso de eso, Joana, es que eso que es tan obvio, ni siquiera eso lo hacemos, ¿me entendés? Ajá, eso ahí sí, exacto, ahí sí está bien. La primera lógica que es como el papá es el papá, la mamá es la mamá. Es que si eso fuera así, no estaríamos en este live, ¿me entiendes? Lo que pasa, exacto, lo que pasa es que mira, aquí hay varias cosas ya que surgen también, es lo siguiente, para continuar un poquito con lo que Kate dijo, ojo, a mí me enoja, en tu ejemplo, Kate, a mí me enoja que no, como así que tengo que decirle a esta señora mamá y no le están dando el lugar a mi mamá, pero ojo, ¿desde dónde no le dan el lugar a mi mamá? Ni siquiera es tu responsabilidad 100% que el sistema le dé lugar a tu mamá. Ahí hay una responsabilidad compartida entre tu papá, tu mamá biológica, la señora que llega y todo el sistema que está ahí. O sea, no es como que te corresponda a ti la responsabilidad de que todo el sistema tiene que ver a mi mamá. No, ¿por qué mamá no tiene ese lugar? ¿Cuál es la responsabilidad de que mi mamá no tenga ese lugar? O sea, que ella misma no haya construido ese lugar o no tenga ese espacio. Que mi papá no le dé ese lugar tampoco. Porque viene tú dices, es muy fácil hacer que todas las piezas encajen y que le demos el lugar a todos. Es muy fácil y es tan fácil y tan evidente que ni lo hacemos. Pero realmente, ¿por qué? Porque es que mira la dinámica. Una mujer queda en embarazo de un hombre, después el hombre se va y después esta mujer se queda enojada con este hombre, entonces le dice ya a este hijo, no, es que su papá no sirvió para nada, es que empieza ya a generar la polémica y el enojo que ella tiene con el hombre, transmitir su enojo a sus hijos para no validar lo que fue su papá, o llegó otro hombre y no, es que su papá es este hombre y no el otro. Entonces, ¿cómo somos nosotros de responsables o de corresponsables desde la adulta, desde la mujer adulta, para ser capaces de reconocer o de decir, listo, tú validar ese hombre con el que yo tuve un hijo, o que lo he visto mucho también en las consultas, que las abuelas, o sea, las mamás, no validan a sus hijas y entonces les dicen a sus nietas como que no, es que su mamá no sabe, su mamá, entonces todo el tiempo están invalidando a la hija propia frente a los nietos o nietas, de la función de esa mamá. Entonces, ahí también hay un asunto que es como, bueno, ¿por qué en mi sistema las mujeres no se validan? ¿Por qué en mi sistema las mujeres no se reconocen en su función o en su rol de mamá? ¿Qué hay ahí detrás? ¿A quién no hay? Pues desde dónde se rompió ese reconocimiento o esa necesidad de que la abuela está todo el tiempo incorporada a la casa. No, es que eso tiene que ser así o es que tiene que ser así. Incluso lo que decías ahorita muchas veces, porque también lo he visto y tengo familiares que lo hacen, y es como que la mamá se vuelve una hermana más de los hijos y la que realmente es la imagen de mamá es la abuela, y a la mamá la ven como una hermana, como la hermana mayor, pero no como la mamá. Y ojo, ahí no, ni siquiera sigue siendo la responsabilidad la hija de darle lugar a la mamá. Hay una corresponsabilidad de todos y sobre todo los adultos, o sea, los más grandes en la jerarquía, de que no haya ese reconocimiento a los roles en el sistema. Total, muy importante saber como que el asunto es poder como poner a todo el mundo en su lugar, que estamos diciendo que es muy obvio, pero que ese es como el primer paso. Y lo segundo también es como poder como reconocer, ¿cierto? Lo que estás diciendo, como reconocer a cada quien lo que hace, porque igual ese cuento del no reconocimiento de las mujeres, digamos que ahí es donde arranca, por eso el tema de la mamá es tan... No, es que yo creo que este también nos da para la otra, porque es que el tema de la mamá es una cosa que hay arandelas por donde usted quiera, porque
ese cuento de reconocimiento de la mamá, digamos que listo, como tú dices, tiene que ver con allá, pero hablando como personalmente o de cada una, de qué puede hacer cada una, es lo que estamos haciendo, comenzar a verla y comenzar a verla como es. Comenzar a verla como es. Esta es de mi mamá, que me parece súper bonito el cuento que ustedes dicen, esta es la mamá, esta es la que fue, así como decíamos con el papá, este es mi papá, este es mi papá. Y porque ahora también está pasando mucho eso, que como decías, puede ser que sea yo la que, porque estudié, soy profesional y no sé qué, veo a mi mamá por debajo, pero como el mundo ya cambió, entonces ahora son las mamás las que están queriendo hacer, estudiar, hacer otra cosa, y se están también como comparando con nosotras y promoviendo ese tema de la rivalidad que es tan cuestionable y tan maluco para nosotras, pero también está ahora esa mamá que se siente frustrada o que se siente, sí, frustrada por haberse quedado en la casa o algo así, y digamos que cuando yo la logro ver como mamá, yo logro ver lo que significa ser mamá, yo también puedo apoyarla, no es mi responsabilidad, pero digamos que ahí arranco yo también mi proceso de sanación, cuando yo la veo como es, si está en la cocina, pues está en la cocina, si está en la casa, está en la casa, y trabajó porque trabajó, pero la mamá ya hizo su vida, ¿me entiende? Y la idea es que yo me pueda ver como esa pequeña que está abajo, que la puede ayudar, ¿cierto? Pero que yo sigo siendo la hija, ¿cierto? Pero también como poder validar este asunto, no unirse al sistema patriarcal que piensa que eso es una bobada y que debió haber estudiado o que sacrificó su vida, sino que esto es una opción, porque es que si no hay mamás en el mundo, entonces ¿quién nos cría? ¿Me entendéis? Como poder también validar ese lugar de mamá, que decíamos hace un mes, con el papá está perdido, porque un papá como que no sabe qué es un papá y qué tiene que hacer. En cambio, entonces como que nunca estamos contentos. El lugar del papá lo criticamos pues porque no está, y el lugar de la mamá no lo vemos, lo vemos como parte del paisaje, y no es parte del paisaje lo que tú decías. Y lo que yo veo con mi mamá, por ejemplo, también, como que se inventa una receta nueva, siempre quiere estar haciendo cosas nuevas. Y hay un comediante que a mí me gusta mucho, un comediante mexicano que se llama Franco Escamilla, y cuenta una historia, y es todo un monólogo bien interesante, porque obviamente los mexicanos son súper machistas, y porque la esposa, que es la mamá de sus dos hijos, le dan una operación, se opera, entonces queda un mes incapacitada. Y ellos, a pesar de que él mantiene tanta plata, solamente tienen una empleada, y él ya le dice, la mujer le dice como, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer con los niños? No, yo soy capaz. Y él dice, y yo pensé dentro de mí como, pues esta que está en la casa, pues duro para mí que soy el que trabajo, pero yo puedo hacer eso. Y yo puedo hacer eso, es que me parece hermosísimo, porque aparte es un hombre diciéndolo, y aparte mexicano, pues que es que son súper machistas, diciendo que al cuarto día ya no sabía qué hacer de almuerzo. Decía, tan difícil. ¿Qué cosa? Se me acabaron las ideas, ya no tenía, porque más allá del cuento de, bueno, los alumnos no saben cocinar, no sé qué, no, era solo eso. Solo el cuento de planear el bendito almuerzo. Eso es un complique. Y las mamás ahí se pasan la vida planeando el almuerzo de los años que usted tiene y los años que yo tengo. 35, 20, 15 años planeando un almuerzo distinto, eso es mucho tiempo, muchísimo tiempo. Sí, tenemos el documentario. Bueno, Vanessa dice, mi mamá siempre me ha tenido una actitud de envidia y es la persona que más me critica y ve todo lo malo en mí. ¿Qué ves? Que nos reímos. Ay, proyecciones. Bueno, es que hay mucha la información. ¿De dónde viene que tú sientas o que tú interpretes esa información? Cuando hay una mamá, hay una relación de competencia entre la mamá y la hija, es cuando yo como hija he sido la niña de papá o me he ubicado inconscientemente en el lugar de mamá y he competido por ese lugar con ella. Si yo estuviera en el lugar de ser hija, de honrar a mamá, no puede haber una competencia. Es un poco lo mismo que ocurre cuando hay las suegras.
y la mujer. Cuando la mujer y la esposa compite con la suegra, es porque una de las dos no está parada en el lugar que es. Normalmente es esa hija que llega a ocupar el lugar de mamá. Entonces, yo como esposa de mi esposo llego a ocupar el lugar de su mamá, evidentemente voy a generar una competencia y un enojo con la suegra, evidentemente. Entonces, cuando yo tengo claro mi rol y mi lugar y tengo la humildad para irme a mi lugar, no hay una energía de competencia, no hay una información de competencia. También no podemos sacar en limpio porque evidentemente hay que comprender que lo que nosotros hablamos es intergeneracional. Si hay una dinámica de mamá donde está compitiendo con su hija, si esa es la dinámica real, porque muchas veces yo digo algo, pero cuando estamos en consulta aparece una información totalmente diferente. Ese es el guión que yo me creo, que me ha servido, que yo he utilizado, que yo lo he utilizado como soporte, como bastón, que me ayudaba a justificar muchas veces mi comportamiento. No estamos diciendo que es malo, no estamos diciendo que es bueno, simplemente es. Lo que quiero decirte es que no necesariamente porque yo sienta que esto es lo que ocurre cuando estamos en la fenomenología de las constelaciones, realmente esa es la dinámica que sale o surge. También reconocemos que la dinámica no se origina en cero de mi papá y de mi mamá. Si hay una dinámica de competencia entre mamá e hija, puede ser una dinámica que venga desde mucho más atrás, donde las mamás compiten con las mujeres por el lugar de ese padre. De hecho, esto también uno de los acompañamientos de una familia que tengo es como ese papá tiene relaciones íntimas literalmente con sus 4 hijas y su mamá está ahí permitiéndolo y es como listo, la primera mujer, la primera hija se enamora de su papá, literal, o sea, es la mujer y se siente mujer de su papá. Entonces, claro, hay una competencia todo el tiempo y un enojo con la mujer, o sea, eso son dinámicas reales. Y son situaciones que ocurren realmente. Entonces, muchas veces aquí entramos siempre porque es lo que nosotros creemos, es lo que nos ha servido en nuestra historia. Nos creímos también esa historia, no quiero decir que no sea verdad, pero se observa en el acompañamiento para saber hasta qué punto es verdad o no, se valida y se reconoce si realmente yo no tengo que ver en el asunto y realmente es un asunto de mamá y lo que pasó atrás de ella, o realmente yo tengo que ver también por haberme incorporado de pronto en el lugar de mamá. Entonces hay que entrar a observar pues como muchas dinámicas. No sé si tú tienes algo ahí como para... Cuando Johanna habla de la fenomenología, es como poder ayudarnos de la observación, ¿ok? Como les dije, yo 33 años creí firmemente y yo podía meter las manos al fuego que mi mamá no me quería. Y había toda la información para yo saber que eso era verdad, ¿cierto? Y mis amigos de la adolescencia decían que sí, ay, sí, qué pecado, si su mamá no la quiere. Era como, todo validaba lo que yo estaba pensando. Para mí fue como, incluso yo pensé que me iba a morir así, o sea, como yo ya a lo último dije, después de haber estudiado psicología, como, no, yo ya soy una mujer a la que la mamá no la quiso, listo, asumámonos así, punto. Y vivamos esta vida así. Cuando yo empiezo a observar qué es lo que dice Johanna, primero empiezo a dudar que esto sea cierto, sino que es mi interpretación de la realidad afuera, y yo por lo menos pongo la duda. Ay, mi mamá es la que no me quiere, mi mamá es mi peor enemiga. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Ven y miremos. Sin estas gafas de mi mamá es mi enemiga, quitémonos las gafas un poquito a ver qué es lo que está pasando. Y lo que yo me encontré fue una cosa absolutamente diferente. Que a mí, o sea, yo fui la primera sorprendida. Digamos que las chicas del círculo, las mujeres que me conocen saben que eso funciona así. Y es como, y yo a las mujeres les digo, cuando van por problemas de mamá, es como llegó al lugar correcto porque por ahí he transitado yo, ese ha sido todo mi camino y poder comprender que yo en este momento tengo una relación con mi mamá que jamás me la habría soñado, jamás. Sí, no es que no apostábamos plata por eso. No, ni en mis mejores sueños, ¿no? Lo que yo digo, o sea, yo ya me había asumido como una mujer que no la quiere la mamá, ya. Sí. Cuando yo empiezo a transitar este camino de sanación, o sea, hay cosas que pasan que a mí todavía me conmueven, ¿cierto? Que es como, o sea, yo jamás pensé
Jamás, jamás en mi vida hubiera pensado que la relación con mi mamá se me pudiera arreglar de semejante manera. Y para eso, y para Vanessa le termino de contar la historia, y es que el cuento del cuento de mi mamá, y yo se lo pregunto un día, hay un día en que yo le digo, después de mucho trabajo, o sea, eso no es como que ya, después de muchísimo trabajo, es que hasta los 33 años, yo empecé terapia a los 16, 17 más o menos. De los 17 a los 33 años, todas mis terapias fueron de mi mamá, todas, de poder asumir que mi mamá no me quería. Y empiezo el cuento de las constelaciones y el cuento de como de otro camino diferente, y bueno, también conversar con ella, como lo que dice Joana, que es la fenomenología de observar bien qué está pasando. Y un día venimos del médico porque ella se enferma precisamente para eso, para que organicemos bien la relación, y se logran haber momentos en que podemos conversar muy rico las dos. Y sale muchísima información de esas conversaciones. Y en una conversación yo le pregunto, yo le digo, pero es que yo siempre he sentido que me la tenés montada. O sea, es que a mis hermanos no les decís nada. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana y vos nunca decís nada. Vos todo el tiempo estás como encima mío. Entonces, mi hermano hace una cosa y no pasa nada, mi hermano otra cosa y tampoco, pero si la hago yo, estás encima mío todo el tiempo criticándome y diciéndome mal hecho. Y súper bonito porque ella me dice, obviamente después de muchos años de terapia, de trabajo con ella se le encharca los ojos y me dice, tenés razón, es que yo te quiero más a vos y yo te cuido más a vos. Tenés razón, yo todo el tiempo estoy más pendiente de vos que de nosotros, porque yo tengo mucho miedo de que te hagan daño, yo tengo mucho miedo de que te pase algo malo. Yo era como... ¡Qué hermosura! Pero yo estaba esperando que me dijera como, sí, es como porque usted es mujer, es que a mí no me gustan las mujeres, porque eso también fue lo que yo sentí todo el tiempo, que ella quería a mis hermanos porque eran hombres. Cuando ella me dice eso, además porque hay una historia de que yo chiquita fui muy enferma, entonces ella me dice, como usted fue tan enferma, como a mí me tocó cuidarla tanto, y además por este asunto de que ella es la que decide tenerme, otro día les contaré la historia, como pelear por mí y por el embarazo mío, es como, es que me tocó muy duro, es que como que tú eres mi porcelanita, una cosa así. Y entonces yo te cuido para que no te pase nada. Yo quedé como, ¡plop! O sea, yo jamás me habría esperado esa respuesta. Ahora me parece la respuesta más tierna del mundo. En ese momento yo quedé en shock, porque todavía no tenía tanto amor en mi corazón para recibirlo tierno, porque apenas estaba en proceso de sanación. Yo quedo en shock. Yo me demoro como años o mucho tiempo en poder procesar eso. Al principio pensé que no era verdad, o sea, fue como un proceso de eso. Entonces, la fenomenología quiere decir observar de la manera más objetiva posible. Observar el fenómeno. Lo que en realidad está pasando. ¿Okay? Si fueras otra persona, ¿tú qué dirías? Como quitándose el prejuicio que tenemos ya de ella no me quiere, ella me critica, quitándose un momentico eso, en realidad qué pasa y en realidad cómo es que eso funciona. Que por ahí había otro comentario. Un agradecimiento de don Gonzalo, súper bienvenido, hincha fiel de nosotras, tan lindo. Glenda también, buenas noches. Igual ya hay sí, acaban el tiempo, sí, pero bueno, lo importante de conclusión es que, bueno, no hay una sola, no es un solo camino, ni es una sola verdad de lo que estábamos hablando, porque mira que en el ejemplo que tú estabas diciendo, casi que, digamos que no estuvo la hija en el lugar de papá y hubo una competencia, sino que hubo una no validación o una interpretación de un no reconocimiento a la hija mujer. Entonces eso sigue pasando de generación en generación, como que a las hijas mujeres no supuestamente las valido ni las reconozco. Tú digamos que no hubieses hecho tu trabajo y hubieras seguido con la interpretación creyendo eso, y se leía en el sistema que la mamá no quiere a la mujer, sino que quiere a los hombres.
Entonces mira que todo ese fenómeno se sigue llevando, se sigue yendo de generación en generación, y ahí es donde está nuestra invitación de que trabajemos, de que nos observemos, de que traigamos a la terapia, a la consulta, la historia, no solo la historia, lo que ocurre con nosotros en este momento, porque la historia, pero también la interpretación, en orden de hacernos responsables de lo que hay ahí, del guión que hay ahí. Ejercicios pequeños, empezar a llamar a mamá como mamá, tenerla en el celular como mamá, o sea, no como el nombre, no como cual bebé, mi amor, no, mamá, y hacerle ese reconocimiento. Ejercicios pequeños como observarse en la gratitud, darle las gracias por cosas que tal vez yo no le haya dado gracias anteriormente, como hija, como hija. Tú decías, bueno, se me perdió uno, pero hay como maneras de hacer ejercicios pequeños donde no tenemos que ir ya a terapia, pero observarnos en qué pasan con nosotros frente a ese tema, porque también caemos mucho en la trampa de salvación, o sea, de salvadoras, como que mamá tampoco se toque con nada, mamá y la volvemos casi como una niña pequeña. Entonces ahí también hay un asunto que casi que sucede a conversación de otro, porque ya se nos está pasando, no, pues 2 minutos ya. Entonces les agradecemos enormemente de nuevo por este espacio, porque hayan participado, porque hayan preguntado. Los invitamos a que sigamos conectados una vez al mes. Preguntas, dudas, inquietudes, estamos por los dos Instagram, Psicología de la Mujer y JM Intervención Familiar, donde podemos compartir con ustedes. Liliana, que también está ahí siempre haciéndonos barrita y saludándonos. Y bueno, pues a todas, por ahí vi varias conocidos, entonces bueno, un beso, un abrazo, gracias por acompañarnos, y a Gati, mi querida y hermosa Arbani. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en un mes para seguir hablando, no sé si de la, yo creo que de la mamá. Yo creo que de la mamá, sí, también. Parte 2. Chao. Chao, besitos. Chao, chao.